Buenas noches para todos, un fuerte abrazo. Hoy es un día muy especial porque esta parachá es considerada dentro del estudio de la Torá como un estamento. Comprende desde el libro de Bereshit o libro de Génesis, capítulo 12:1 al capítulo 17:27. Let leja, vete para ti, traduce o vete de tu país. Let leja es una paracha que es instituida como una de las principales de toda la Torá. Es la tercera porción de la Torá o Sefer Bereshit, llamado también libro de los principios. Esta porción trata de la vida del patriarca Abraham, nuestro padre en el linaje, nuestro padre en la fe y nuestro padre en el ADN. Ya les he explicado varias veces que nosotros tenemos esa chispa de luz que viene por medio del linaje, un linaje especial. Cuando hablamos de linaje estamos hablando de un ADN especial y el testimonio del patriarca realmente en el mundo occidental es muy poco conocido. No hay conciencia real de la importancia y del impacto que él trajo al universo. Es considerado una joya dentro de la genealogía que Dios estaba buscando para manifestar su gloria, para manifestar a Israel. Y hablando ya en el nivel secreto, Abraham es la rectificación de Adán. Tanto Abraham como Isaac como Jacob es reencarnación de esa chispa de Adán y se perfeccionó en Jacob. Ese linaje del cual estoy hablando, que viene desde Adán, es un linaje marcado. Y desde Zen, el hijo de Noah, recuerden que Noah tuvo tres hijos, Can, Jafé y Zen. Desde después del diluvio, Noah tuvo tres hijos, pero el linaje sigue su hilo conductor por medio de Zen. No lo encontró en Can, no lo encontró en Jafé, pero sí logró encontrar esa joya que él estaba buscando dentro de los hijos de Noah. Y Zen recibió títulos porque él era un maestro de todo el conocimiento ancestral. Recuerden que en ese momento se traía la Torá, pero de manera oral. Y el maestro Zen tenía una yeshiva donde estudió Abraham, donde estudió Jacob, donde estudió Isaac. Y Zen es el famoso Melquisedec, sacerdote de Dios por la orden, por el linaje, rey y sacerdote, rey de Salem, que ahora es Jerusalén, y rey y sacerdote según la orden. Cuando hablamos de orden, estamos hablando de linaje, es una orden sacerdotal, y de ahí en adelante siguen las generaciones hasta llegar a Abraham. Primero Zen, segundo Arspachá, tercero Chelá, cuarto Eber, quinto Pelet, sexto Reu, séptimo Esrut, octavo Nacor, noveno Taré y el décimo es Abraham. El padre, el, el padre de Abraham era conocido como muy cercano al emperador Nimrod. Recuerden que Nimrod fue el primer hombre fuerte y armado que se levanta contra Chen y era considerado como de esos Nefilim porque cuando se hace el arca de Noah, mi esposa les contaba en la clase pasada que hubo un polizón, o sea, hubo un pasajero que no estaba invitado,
mas sin embargo, él pudo sobrevivir al diluvio, y no solamente eso, sino que encantó a la esposa de Cam, y la esposa de Cam quedó embarazada, y en ese linaje eh, sale la genealogía de Nimrod, hombre fuerte y armado contra Dios, y de ahí vuelve y entra la oscuridad. Nimrod, esposo de una reina que usurpó el reinado, y de ahí viene todo, reinicia, así como reinició el planeta Tierra nuevamente después del diluvio, se introduce nuevamente la maldad, se introduce nuevamente el ocultismo, se introduce nuevamente la brujería por medio del linaje de Cam. Porque Cam, para no avergonzar a su esposa de que había quedado embarazada del polizón en el arca, guarda silencio, y ahí viene toda esa genealogía, y por haber copulado dentro del arca de descendencia de Cam, son personas de tez negra. Eso lo dice el Midrash, lo enseñan los sabios, para que tengamos en cuenta que hay muchas cosas que están en nuestras Biblias que nosotros desconocemos, pero que la realidad y la verdad lo tienen los libros que con mucho celo el pueblo de Israel ha guardado por mucho tiempo, y que con celos han protegido la Torá, y no solamente la Torá, sino todos estos datos que nosotros no teníamos en nuestras Biblias, que heredamos por nuestro sistema de creencias. Entonces, Taré, el padre de Abraham, era idólatra, y Abraham no entendía todo lo que pasaba en su casa. Desde niño, Abraham fue opositor al sistema idolátrico de ese mundo. Nosotros sabemos muy poco de Abraham porque no teníamos acceso al Midrash ni a los documentos judíos, pero hoy en día se ha abierto ese conocimiento de la casa de Israel, que estamos esparcidos hasta lo último de la tierra. Muy poco sabemos de lo que pasó con Abraham, pero algo sí está claro: él alcanzó el mérito de ser el fundador de un pueblo tan poderoso como es Israel. Israel, siendo en un territorio tan pequeño, pues hoy en día es una potencia en medicina, en armamento, en tecnología. Cuando tú conversas con una persona judía que nació allá y que creció allá, hablan 3 idiomas, tienen 3 carreras. Entonces, una de las cosas que nosotros no teníamos conocimiento es que Abraham, padre de Israel, fue un escritor, tenía conocimientos de astrología. Él recibió, por medio de visitaciones especiales, secretos cabalísticos, y también por la tradición oral que venía de generación de padres a hijos, de hijos a nietos. Es considerado el padre de la fe. Dios lo llamó mi amigo fiel. Fue rico en gran manera. Cuando tú tomas conciencia de que la luz infinita es la fuente de todas las cosas, el Eterno todo lo usa para bien. Y cuando la esposa de Abraham fue secuestrada por el faraón, y fue llevada al palacio porque el faraón la iba a hacer suya esa noche, eh, Dios intervino y hizo que el faraón le pidiera disculpas a Abraham, y le concedió la tierra de Gosén, le concedió muchos camellos, muchos caballos, les concedió muchas riquezas por ese incidente, porque el Shaddai estaba presente en ese momento. Recuerden que para este momento en los textos bíblicos solamente aparecían 2 nombres de Dios: el Shaddai, Elohim en la creación,
y el Shaddai como protector de Abraham y de todo el linaje. Abraham pertenece en el árbol de la vida que mi esposa enseñó en la clase pasada a la columna derecha, que es Yese, Ebondá. Y como un dato curioso, quiero decirles que aún en los mundos superiores, eh, y muy acorde a lo que pasa en Sukkot, que recibimos la visita del padre Abraham en el primer día de la fiesta de las cabañas, los sabios de la Torá dicen que Abraham tiene delegada la autoridad para dar honra y riquezas a su descendencia. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que tanto la Torá como la Taná, la Torá son los primeros 5 libros y la Taná son los libros proféticos y los históricos, las promesas están dadas para la casa de Israel. Si nosotros no tenemos esa conciencia de que somos la casa de Israel, entonces estamos en el limbo. Para poder yo recibir las profecías y las promesas que están en la Torá y en la Taná, yo tengo que tener la conciencia, primero, que yo pertenezco en el linaje de Abraham, como descendiente de Abraham, por mis apellidos sefarditas o por el pacto del Shabbat, porque dice el libro de Isaías 56, que aún el extranjero que entre en el pacto recibirá mejor nombre que de hijo y que de hija. Entonces es necesario que nosotros nos identifiquemos con ese linaje abránico y que nos identifiquemos como la casa de Israel que está esparcida hasta lo último de la tierra, para nosotros poder reclamar esas riquezas que ya nuestros hermanos judíos tienen, porque si usted se da cuenta, la economía de Nueva York, de París, de Londres, de Bogotá, de las principales ciudades del mundo, están bajo la potestad de los descendientes de Abraham, porque ellos llevan de años cumpliendo con Shabbat, con Rojodés, con las fiestas altas, con las fiestas menores, ellos cumplen. Y ellos saben que ahí está el secreto, que es un pacto que Dios promete dar riqueza a los que caminamos derecho y los que caminamos con fe y los que caminamos con certeza de que estamos conectados a la luz infinita. Entonces, de esas 10 generaciones, desde Sem, rey de Salem, solo en Abraham, y después de pasar un tamiz, así como cuando se cierne algo, encontró un corazón fiel, como dice el libro de Nehemías 9:8, que Abraham es fiel delante de Dios. Así que los textos que nosotros teníamos en el mundo occidental hablan muy poco de él, pero tenemos que profundizar un poquito más y entender que Abraham se relata en el Midrash que Abraham pasó fuertes pruebas, muy fuertes, 10 fuertes pruebas que están escritas en la Biblia, en la Torá y en el Midrash. Entre ellas, como les dije anteriormente, la persecución de Nimrod, el primer hombre fuerte y armado que se levanta contra Dios. Antes del nacimiento de Abraham, los magos y los videntes del reino de Nimrod, con su esposa Semiramis, que era considerada una alta hechicera, ellos anunciaron la llegada de un niño que iba a negar la divinidad de Nimrod, porque Nimrod en ese momento decía que él era rey y Dios. Y cuando Semiramis pierde a su esposo, ella dice que el hijo que traía en su vientre era la reencarnación del dios Nimrod y que fue fecundada por el rayo del sol, y que ese embarazo que ella tenía era por obra y gracia de la luz del sol.
y es que ella practicaba la brujería y también era prostituta. Entonces, cuando se declara que Abraham iba a ser el primer hombre que negara la divinidad de Nimrod, salió un edicto contra los niños recién nacidos varones y mataron a más de 700.000 niños persiguiendo a Abraham. Fue enviado a una cueva y Taré, el padre, cuando llegaron a buscarlo a la casa de él, recuerden que Taré era del consejo principal de Nimrod, o sea, era como un ministro de Nimrod, y sin embargo fueron a buscar a Abraham, y lo que hizo Taré, el padre de Abraham, fue entregar al hijo de la sirvienta. Así que Abraham estuvo escondido en su infancia, pero un día lograron apresarlo y duró 10 años de su vida en prisión. Después del juicio, fue juzgado y fue metido, lanzado al horno de fuego. Hay una historia que nosotros no sabíamos. Sabíamos de Daniel que había sido metido en el calabozo con los leones, pero Abraham fue metido en un caldero y Dios no permitió de que la llama lo quemara. Eso está en el Midrash Berechit, página 108. Estuvo en el fuego 3 días y 3 noches y salió vivo para asombro de todos y santificó el nombre de Hashem. A causa de esta persecución, Taret, el padre de Abraham, viaja a Parán, lejos del dominio de Nimrod, y ya estando en Mesopotamia, Abraham recibe una palabra profética. Dice que Dios le da la orden de partir a la tierra prometida. En ese momento Abraham ya tenía 70 años y empezó una vida de nómada. Nómada es que no se asentaba en ningún lado. Él también se dedicó a escribir libros dedicados a demostrar la inconsistencia de la idolatría. Escribió el Sefer Yesirá, que cuando hacemos rojo de ello, lo nombro mucho ese libro, porque ahí es donde se establece que cada mes tiene una energía diferente, tiene un masal, tiene unas letras hebreas regentes, y eso lo estableció el padre Abraham desde esa época. Y a los 75 años recibe la orden, Let Leja, vete de tu familia, vete lejos de tu padre y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Y ahí es donde comienza la historia de esta paracha que, que es muy, 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 muy interesante. ¿Cuáles fueron las 10 pruebas de Abraham? Lo ocultaron 13 años para que Nimrod no lo matara. Nimrod arrojó a Abraham en el horno encendido y sobrevivió milagrosamente. Dios le ordena dejar la casa paterna para cumplir su misión. Hay hambre en la tierra de Abraham y entonces él tiene que descender a Egipto, y en Egipto es tomada por el faraón Sara por su belleza. Dicen que Sara tenía una belleza física inexplicable, pero no solamente física, sino que también tenía esa queduchá sobre ella. Las velas del chaval le duraban 8 días y no se apagaban. La chequina estaba sobre la casa de Sara y era impresionante la visitación angelical que ellos vivían. También Abraham vivió la captura de Lot y la guerra por su rescate. Hashem le anuncia a Abraham que su descendencia sufriría los 4 exilios. Si me pongo a hablar de los exilios, no terminamos hoy. A sus 99 años recibió la orden de circuncidarse. Esa fue otra gran prueba. Imagínense cortarse el prepucio en esa época, que no había anestesia, que no había médicos, sino que era una práctica que empezaba apenas en ese momento a partir de Abraham. Y al otro día de haberse circuncidado, él recibe la visitación de ángeles que le dan le anuncian que va a tener un hijo,
cuando Abraham y Sara ya no tenían contentamiento, ya tenía Abraham 100 años y Sara 90, ya no tenían contentamiento, Sara ya no tenía su periodo menstrual, más sin embargo lo imposible sucedió, nace el hijo Isaac. Ya Abraham había tenido un hijo con Agar y sin embargo, por medio de Sara, Hashem le dice a Abraham que hiciera caso a lo que Sara le tenía que decir y definitivamente era que Ismael tenía que salir de la casa porque tanto Ismael como Agar estaban burlándose de Isaac y de Sara. Hashem ordena atar a Isaac para su sacrificio. Yo quiero que ahí hagan ustedes un paréntesis, porque a ninguno de los que está aquí conectados ni de los que van a escuchar esta grabación, Dios le ha dicho, entrégame a tu hijo al que más ama. Eso es como algo estremecedor, mas sin embargo, Abraham tenía una relación tan íntima con Dios que él no lo dudó en ningún segundo y él sabía que algo iba a pasar porque el Dios que nosotros conocemos es misericordioso, es compasivo, es justo y es poderoso. Así que Abraham no dudó ni un segundo de lo que tenía que hacer. Pero si lo bajamos humanamente a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, hay algo que el Eterno te está pidiendo, hay algo que Dios te está demandando y que tú todavía tienes apego. Y no es precisamente Isaac. Es que esta clase Dios la hizo para ti, para que hoy, por medio de la luz que está emanando en esta enseñanza, se abra tu conciencia y que sepas que hay algo que Dios te está pidiendo porque es una parachá de cierre y de comienzo. Let leja. ¿Qué te está diciendo Dios? Vete para ti, pero vete para ti en qué área o qué es lo que te está pidiendo Dios o qué es lo que está demandando Dios de ti, porque no puedes seguir con un pie aquí y el otro pie allá. No puede haber dualidad en tu mente cuando llevas tantos años buscando la presencia de Dios y estás tibio o tibia, no sé a quién le está hablando Dios, pero es necesario que tomemos el ejemplo de nuestro padre Abraham. Miren todo el sacrificio que él hizo por amor a él. No es fácil rebelarse contra, no es fácil rebelarse contra el sistema de este mundo, pero cuando sabemos que estamos en el camino correcto, hay que tomar decisiones. Cuando sabemos que el único camino es Hashem, hay que soltar aquello. No sé qué es lo que te está pidiendo Dios, pero en este momento yo siento decirte esto y siento decirte que tienes que sopesar cuánto amas al Eterno y cuánto amas aquello que te está pidiendo el Eterno. No sé qué te está queriendo decir Dios en ese momento. Entonces, con Let Leja, una paracha hermosísima, podemos analizarlo como siempre les he enseñado. La Torá no se lee literalmente. La Torá se analiza en 4 niveles de interpretación, que eso se llama pardes. El pardes es el jardín que Dios nos permite escudriñar, buscar, profundizar. Por ejemplo, vamos de menor a mayor. Cuando analizamos a la Torá en el nivel pecha o en el nivel literal, que es el sentido más simple, cuando nosotros leemos de manera llana y de manera simple, todo lo que relata la Biblia literalmente sucedió. Todos los relatos bíblicos son datos históricos comprobables.
cosa que no sucede con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene mucha información que no se puede comprobar, mientras que usted cuando está leyendo Torá, los comentarios y la tradición oral te da fechas aún desde antes del diluvio. Imagínense eso. Entonces, cuando leemos la Torá a nivel literal, nos da un destello de conocimiento, pero también podemos seguir en el nivel remes, que es el nivel alegórico. Por ejemplo, como siempre les enseñamos, cada letra hebrea tiene un valor numérico. La palabra para vino tiene un valor de 70 y la palabra secreto o la palabra sot tiene un valor numérico de 70. Esto es una alegoría a la gematría, donde Aleph es 1, donde B es 2, donde Gimel es 3 y así sucesivamente. El siguiente nivel de interpretación es el nivel de Dras, que es un sentido filosófico, como decir, en Isaías hay un versículo que dice que a causa de la redención los árboles del campo aplaudirán, pero usted cuándo ha visto un árbol aplaudiendo, pero es una interpretación filosófica o simbólica. Y el nivel Sot, que cuando hablamos en el estudio de la Torá del nivel secreto, estamos hablando de la Kabbalah. Y la Kabbalah es recibir las emanaciones del cielo, recibir los secretos en la elevación del alma, más allá de la Nechama, porque recuerden que tenemos nivel Nefes, que es el sentido animal, nivel Rúa, que es cuando ya se nos paran los pelitos y sentimos el Ruach HaKodesh y sentimos como coquillitas, nivel Nechama, que ya es un nivel alto de conexión con Dios. Está el nivel Jaía, que ya es cuando estamos tocando la luz infinita, y el nivel Yeida. Entonces, tengan siempre presente que todo texto de la Torá se analiza en 4 niveles de interpretación. Y este acrónimo PARDES nos lleva a ese nivel de interpretación profunda. Baruch Hashem. Entonces, ¿qué dice la Parachá? Hashem le dijo a Abraham, vete para ti, para tu propio beneficio, de tu tierra, de tu patria, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te engrandeceré y engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y al que te maldiga yo maldeciré. Serán benditas a través de ti todas las familias de la tierra. Imagínense que cuando Dios llame y despierte a todas esas familias sefarditas que por sus apellidos van a ser convocados, todos los que terminan en EZ, los Meléndez, los Gutiérrez, los Díaz, los Rodríguez, hay mucho, investigue los apellidos sefarditas. También investigue los apellidos que tienen oficios como los silleteros, como los carpinteros, o apellidos que tienen nombres de animales, los toros, los vacas, los culebras. Son apellidos sefarditas que cuando fueron expulsados de España descendieron hacia los Países Bajos, de los Países Bajos a Jamaica y de Jamaica a las Américas, y cuando todas estas personas despierten va a ser la redención final del exilio romano. Va a ser más grande que el éxodo de Israel cuando salió de Egipto, porque va a ser millones y millones y millones de almas que van a brotar, van a encontrar su identidad, y muchas de las personas que están aquí conectadas y que van a escuchar esta enseñanza van a despertar y van a sentir un fuego en su corazón porque tenemos el ADN de nuestro padre Abraham, de
del cual Dios dijo que su descendencia sería como las estrellas del cielo, incontables, y como la arena del mar, que aunque está en el mar tiene un brillo, así como cuando vamos caminando por la playa, que hay como una escarchita, pero nunca brillará como las estrellas del cielo. ¿Quiénes son esa descendencia que brilla como la estrella del cielo? Los que ya conectaron con la Torá, los que ya conectaron con el nivel secreto de la Torá, Kabbalah. ¿Y quiénes son esos que están en la arena, que brillan como escarcha? Son todas aquellas personas, los Meléndez, los Gutiérrez, los Rodríguez, los Culebra, los Mesa, los Toro, que no han despertado, que hay cierta resistencia por el sistema de creencias que traíamos, que hay mezclas con indígenas, que hay mezclas con negros, que hay mezclas con chinos, pero el ADN de nuestro padre Abraham está ahí. Y en cierto momento nosotros vamos a poder llevar esta luz a las naciones, y esa es la visión de Casa Moriah. La Casa Moriah es de impacto mundial, porque esto que yo les estoy diciendo va como una onda expansiva y va a llegar a los oídos de las personas que necesitan escuchar esto para poder tener identidad y para poder decir, yo soy de la casa de Israel y tengo derecho a todas las promesas que están escritas en la Torá y en la Taná, y esas promesas son para mí. Entonces, como vamos a estudiar esta paracha en los 4 niveles de interpretación, vamos a hacer una enseñanza literal. ¿Cuáles son las acciones que tienen el poder de modificar un decreto divino? Porque lo que estás viviendo, la prueba que estás viviendo, las circunstancias que están viviendo, es por los decretos que salieron de Rosh Hashanah y de Yom Kippur, a causa del juicio al cual enfrentamos nosotros en cada año en la fiesta de Yom Teruah. Entonces, para poder revocar esos decretos, de pronto si recibiste decreto de enfermedad, decreto de muerte, Dios no lo quiera, decreto de, no sé, cualquier decreto que tú digas, yo necesito un salto cuántico y salir de estas circunstancias, Lel Lejá es uno de los que revoca esos decretos. El primero, Shinui Shen, es el cambio del nombre. El segundo es tefilá, hacer una oración fuerte que cambie tus circunstancias. Tercero, entrar en conciencia y hacerte chubá, porque exteriormente manifiestas una religión, manifiestas un credo, manifiestas una fe, pero por dentro puede que estés podrido con resentimiento, con amargura, con dolor, con celos, con envidia, y hay que hacerte chubá porque Dios es el único que conoce los corazones. La sedaca. La sedaca es una herramienta poderosísima, pero mucha gente lo toma como ya viene el pastor, ya viene el moré a pedir plata, pero yo no quiero que lo tomen así. La sedaca es mi oportunidad para hacer un salto cuántico y romper las circunstancias que yo estoy viviendo. Y Shinui Amakon es Let Leja, salir de la casa de nuestro padre y de nuestra parentela. Entonces, para que todo esto suceda, Hashem le dice a Abraham, te voy a cambiar el nombre, y también le dice a Sara, te voy a cambiar el nombre. Se lo cambió porque no podían manifestar esas promesas, esas palabras proféticas que Dios le había dado si no había un cambio de nombre. ¿Por qué? Porque a veces los nombres tienen deficiencias o demasiadas cargas. Cuando al papá le ponen Adriano Francisco, y al hijo le ponen Adriano Francisco, y al nieto le ponen Adriano Francisco. Esa carga kármica del abuelo se pasa al hijo y del hijo al nieto.
Entonces, no volvamos a colocar los nombres de los ancestros a los hijos porque le estamos poniendo cargas que no le pertenecen a los hijos. Abraham se cambió el nombre, Sara se cambió el nombre, ahora son padres de nación. También vemos la parte de la tefilá. Cuando Ana, que era estéril, fue al templo, al tabernáculo, y oró amargamente, eso lo encontramos en 1 Samuel 1:2. Entonces el sacerdote pensaba que ella estaba ebria, pero ella lo que estaba haciendo era una oración desde el centro de su corazón. El libro de Samuel relata que Ana era esposa de Alcana, un sacerdote, y no podía tener hijos. Y subió con el corazón en la mano, hizo tefilá con todas sus fuerzas, virtió su alma para que Dios le concediera un hijo, y ese día, a causa de esa oración, cambió el decreto de esterilidad, y después cuentan los libros, la Taná y la Torá, de que Samuel fue uno de los principales profetas de Israel. Igual, Isaac y Rebeca eran estériles hasta que ellos clamaron porque ansiaban tener un niño, y ellos oraron a Chen y se les concedió gemelo. Tercero, Techubá. Techubá es uno de los 7 conceptos, de los 7 preceptos preconcebidos por Hashem para mantener el equilibrio y la existencia en la humanidad. Un mundo sin Techubá perecería inevitablemente. Si ustedes supieran el poder de la Techubá, cuando hacemos Techubá es como abrir un portal al cielo, pero confesarle a Dios, hacer bidui, decirle sinceramente cómo te sientes, por qué pecaste, por qué lo hiciste, eso rompe las cadenas, pero tienes que hacerlo directamente hacia Dios. Y está la historia de Jonás 1:3 cuando había un decreto de exterminio para Nínive y Dios manda un profeta para que hicieran techubá y efectivamente alcanzaron redención. El cuarto es la sedaca, y la sedaca vemos historias maravillosas. Sedaca significa justicia social. Vemos historias maravillosas como cuando el rey Salomón presenta 1000 holocaustos al Eterno y Dios se le aparece y le dice, pídeme lo que quieras. El propósito de la sedaca es restituir el derecho de un semejante de vivir con dignidad. Cuando nosotros hacemos una sedaca a una persona que está pasando hambre, le estamos restituyendo el derecho a vivir con dignidad. Y dice la Torá y la Taná que el que da sedaca se libra del Geinón y se libra de la muerte. Pero también cuando contribuimos con una obra justa, como Moriah que está llevando la luz a las naciones, como las personas que enseñan Torá, en ese momento se borran decretos negativos en tu vida y se abren portales de bendición. Dice Proverbios 10:2, cuando una persona da sedaca, ésta se salva de la muerte. Si tú ves una persona que está muriéndose, que hay que salvarla, un milagro es lo último que puede suceder, entonces la sedaca es una herramienta poderosa. Y el cambio de residencia, que es Let Leja, cuando Dios le dice, vete de la casa de tu padre y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Entonces, en el Midrash le dice a Abraham, le da una promesa, vete de tu país y te haré un pueblo grande. ¿Lo cumplió o no lo cumplió?
y lo cumplió. Cuando nosotros estudiamos astrología y vemos que una persona necesita cambiar de lugar de habitación porque el punto geográfico donde está es negativo para esa persona, vemos en su carta astrológica cuando él se muda de país o se muda de ciudad o se muda de casa, su carta astrológica es modificada haciendo una nueva carta astral y modificando los decretos que venían desde su nacimiento. Dios le dijo a Abraham que él tenía que salir del entorno donde él vivía, porque las mismas personas de su entorno eran los que le podían hacer daño, su propia familia, sus primos, sus hermanos, su abuelo, el vecino. ¿Por qué? Porque el ainara, la envidia, los celos, siempre viene de personas cercanas. Como dice el libro de Proverbios, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Usted sabe que la envidia es peor que la brujería, porque la envidia es una fuerza que sale del alma de la persona y se transmite por medio de los ojos. Entonces, cuando la persona mira con celo, con envidia, es peor que ir a un brujo y hacer un trabajo de brujería. Por eso dice el Proverbios, ¿quién se sostendrá delante de la envidia? Y vemos en el nivel secreto el ejemplo, ¿quién mató a Abel, su hermano? ¿Quién vendió a José Hatzadid, sus hermanos? Entonces la envidia no está lejos. La envidia siempre va a ser quizás de tu mejor amigo, quizás de tu mejor primo, quizás de tu mejor hermano, porque a veces la envidia es inconsciente en el corazón de la persona que lo está sintiendo. Sienten rabia, sienten celos, pero no saben por qué. Y es que la Biblia dice que toda buena obra despierta la envidia, la belleza despierta la envidia. Si una persona llega a un lugar y todo el mundo voltea y le saludan con amabilidad, eso despierta la envidia a aquel que está por allá, que es retrechero, que no le gusta que lo saluden, etcétera, etcétera, etcétera. Así que este tema está largo para conversar e interesante. Entonces, let leja significa salir de sí mismo o salir para sí mismo. Pero en el nivel secreto del Zohar, le voy a leer una parte del Zohar, nos dice en la Parashá Let Leja, y dijo a Chen Abraham. La porción específica de la Torá que se relaciona con este pasaje del Zohar, Let Leja, el cual se traduce vete de tu país. El versículo trata del llamado de Dios a Abraham para que salga de su tierra natal entre la tierra y entre a la tierra de Israel. Todo esto que lo leemos en el nivel literal y en un sentido profundo, o sea que ese texto literal es un código y es una metáfora concerniente al viaje del alma cuando dejan los mundos superiores para residir temporalmente en nuestro reino terrenal. Y ahí, bueno, aquí se pone buena la cosa, porque el Lejá, el llamado de Abraham en el nivel del Zohar, que es la decodificación de la Torá, nos está hablando de ese pacto prenatal que todos hacemos delante de la divinidad antes de venir a este mundo y que cuando en el momento de nuestro nacimiento y encarnamos en un bebé, se nos olvida todo. Nos toca empezar de cero y nos toca empezar de nuevo. Y dice el Zohar que ese pacto, antes de venir a este mundo, nosotros lo que estamos buscando en ese pacto es escoger las experiencias que vamos a vivir.
las dificultades que vamos a vivir, la familia con que vamos a compartir, los aprendizajes que vamos a tener, por lo menos una persona que fue abusada sexualmente, de pronto antes de venir a este mundo, él dijo, yo quiero vivir esa experiencia del abuso porque yo quiero aprender a perdonar al abusador. Entonces ya ahí quedamos como desarmados, porque todo lo que has vivido fue pactado por ti antes de venir a esta tierra. Es más, la mujer por la cual llegaste a este mundo fue escogida por ti antes de llegar a esta tierra. Algunos para vivir el desamor de una madre y otros para vivir la ayuda que le puede proporcionar espiritualmente a esa madre que lleva años dando vueltas, reencarnando y reencarnando y necesitaba un hijo de luz para que pudiera evolucionar en su siguiente reencarnación. Escogemos el entorno familiar, escogemos el padre, escogemos los hermanos y aceptamos y firmamos un contrato prenatal. En el nivel secreto, Leleja corresponde a, a ese trabajo espiritual que nosotros venimos haciendo. Pero cuando nosotros nacemos, se nos olvida todo porque llega el ángel y te toca aquí en esta parte entre la nariz y la boca y se olvida todo. Y dice el Zohar, el perpetuo estira y afloja del mundo material es de tal magnitud, o sea, cuando llegamos a este valle de sombra de muerte, entre una circunstancia y la otra es de tal magnitud que olvidamos nuestro propósito. No sabemos cuál es el objetivo por el cual viniste a este mundo físico. Y entonces sucumbimos a las ilusiones de la existencia física, nos apegamos a la riqueza, nos apegamos a los amores indebidos, nos apegamos a una cosa, nos apegamos a la otra y te olvidas de tu verdadero propósito. Ahora le pregunto yo a ustedes, ¿cuál es tu propósito en este mundo? Por lo tanto, necesitamos la luz de esta porción para reanimar nuestro deseo de permanecer leales al pacto prenatal original de nuestra alma delante de la divinidad y retomar el sendero espiritual por el cual fuiste enviado a este mundo físico. Y digan conmigo, ay, ay, ay. Porque mientras que unos están preocupados por la deuda, el otro está preocupado por el amor, el otro está preocupado por otras cosas, pero ¿cuál es tu propósito? ¿Qué viniste a hacer a este mundo físico? Por ejemplo, las personas que son Piscis, es la última casa de la rueda astrológica. Los Piscis ya vivieron Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, el otro, el otro, el otro, el otro, y están en Piscis porque le falta una coma para ya poder ascender y terminar su evolución. Pero los Piscis muchas veces se entretienen y no logran pasar ese punto de evolución. Es algo que han repetido y repetido y repetido. Por ejemplo, voy a colocar un ejemplo. Las personas que están en idolatría, que todavía tienen un pie allá y otro acá, si se mueren mañana, Dios no lo quiera, y se fueron con el ídolo en su corazón, van a reencarnar, tienen que volver. O si se van con falta de perdón, se murieron con resentimiento, con odio y con amargura, tienen que volver porque necesitan aprobar la clase del perdón. O aquellos que se dejaron morir porque se deprimieron, porque se dejaron necesitan reencarnar. Y cuidado con eso que se suicidan, porque pueden reencarnar en animales, pueden reencarnar en piedras, pueden reencarnar y vivir una experiencia terrible. Ay, ay, ay.
Entonces, este es el nivel secreto del Let Leha, mientras que en el nivel literal nos está diciendo que sí, que salgamos de nuestro entorno, porque si te quedas en ese círculo vicioso, no vas a poder alcanzar tu propósito, ni tu visión, ni vas a poder cumplir tu finalidad en esta vida. Vemos que cuando una persona hace caso de lo que se está diciendo a la luz de la Torá, cambia su vida. Pero cuando escuchamos y escuchamos y escuchamos y no hacemos caso y no tomamos decisiones y no nos sacudimos, entonces vives una vida en un círculo vicioso. El cambio de habitación, hay que ser muy valiente para decir, yo me voy de mi entorno, de mi padre, de mi familia, de mi parentela y me voy al país que Dios me mostrare. Eso es duro. Pero más duro es saber que si tú no haces algo por tu vida, no va a pasar nada. Más duro es saber que si Dios te dijo, vete del entorno porque ese entorno es tóxico, ese entorno no te sirve, esa persona que está al lado tuyo no te sirve, y tú sigues con la terquedad, no sé, porque eres Piscis, porque eres terco, no sé, entonces vas a estar en ese círculo vicioso. Pero cuando obedeces, aunque no va a ser fácil en un principio, vas a ver los frutos. Y los frutos se van a ver porque el que es la gloria de Israel no miente. El que es la gloria de Israel se compromete con su palabra. Aquellos que hagan techubá y retornen a la luz del Creador tendrán mejor nombre que de hijos e hijas y tendrán más abundancia de aquellos que pertenecían originalmente a las tribus. Y dice el texto, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Él salió del paganismo, se enfrentó a lo que tenía que enfrentarse, a un imperio, mas sin embargo Dios lo respaldó. Escuchó la voz del Altísimo, no escuchó la voz del que dirán, no escuchó la voz del criticón, no escuchó la voz del chismoso, sino que escuchó la voz del Altísimo. Y a sus 99 años pudo engendrar al hijo de la promesa, porque ya con Agar tenía a Ismael. Y al cambiarse su nombre, porque hay un secreto en el cambio del nombre, al cambiarse el nombre, Dios lo hace Padre de Naciones, lo hace rico, le entrega tierras, le entrega gente, le entrega dinero, y Dios le dio un nombre que nunca jamás será olvidado. Wow. Ese cambio de nombre, recuerden que cuando nosotros nos cambiamos el nombre significa algo, significa la dignidad, el carácter, la majestad, los atributos, el entorno, la personalidad, la imagen, el aspecto y la designación y la esencia. Cuando una persona escucha el nombre de Trump, inmediatamente se hace la imagen de un imperio de muchas riquezas, de mucha influencia, el país más poderoso del mundo. Pero cuando decimos, vamos a decir un nombre para no ofender a nadie, Pepito Mendieta de Haití, ¿qué se imagina usted? Entonces, el nombre trae la dignidad, el carácter, el poder, los atributos, el entorno, la personalidad, la imagen, el aspecto, la designación y la esencia. Hay un secreto en el nombre. Y si tú eres una persona que ha sufrido rechazo, dolor, este,
humillaciones, fracasos, es hora de cambiarse el nombre, pero con la certeza y con la seguridad de que ese nombre va a resonar en los mundos superiores, va a tener una frecuencia y una vibración diferente. Hay nombres cuyo significado ya es negativo, como Mara, aguas amargas. Eh, Dios le cambió a varias personas el nombre en la Torá, entre ellos a Josué, después lo llamaron Yehoshua, pero en español se dice Josué. Es importante que nosotros no seamos oidores, sino hacedores de lo que nosotros recibimos por medio de la Torá, porque la palabra Torá significa instrucciones.